alguno de ustedes pudo meditar sobre lo que se vio la vez pasada en el Salmo, acerca de lo que vimos, acerca de la alabanza, ¿no? Y pues la importancia, ¿no?, de que la alabanza pueda brotar en nuestra vida. Un elemento muy importante para la alabanza es no dejar de estar estar agradecidos. Tenemos que tener en cuenta que por naturaleza somos desagradecidos. Por naturaleza nos olvidamos de las cosas buenas, de las bendiciones. Y por naturaleza a veces traemos a colación más lo que nos hicieron o nos dejaron de hacer o todo eso, ¿no? Eso es algo muy natural en nuestra vida. Entonces, aquí Dios nos exhorta a que la alabanza es muy importante. Habíamos visto muchos salmos de queja, pero en el 65 al 68 son salmos de alabanza. Entonces, pues vamos a seguir con esto que... ¿Sí? Un comentario, sí. Que si se meditan esto. Uh-huh. En realidad la alabanza nos saca de los problemas. Uh-huh. Y endereza nuestra oración. Sí. Porque hace que pongamos los ojos y que puedes sobre todas las cosas. Es que lo mismo es algo que yo tuve. Sí, tienes toda razón. Y la alabanza, ustedes acuérdense qué pasó con Josafat, ¿no? Cuando estaban las tres tribus, lo que es los de Edom, o que les llaman en ese momento los del monte de Seir, estuvieron los amonitas y los moabitas. Entonces, en toda esa parte, o sea, eran ejércitos muy poderosos que Judá no podía hacer nada. Ajá. Entonces, en todo eso, estos ejércitos poderosos, ellos empezaron a confiar en Dios y empezaron a alabar a Dios. Y dice que mientras pronunciaban las alabanzas, Dios puso los ejércitos de los enemigos unos contra otros y terminaron deshaciéndose unos a otros. Entonces nada más ellos fueron a encontrar el botín, ¿no? Entonces sí, efectivamente, es a través de ese estado de la alabanza cuando Dios actúa de una manera más poderosa en cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver de los versículos el día de hoy del 5 al 7, salud. Vamos a ver de los versículos 5 al 7, si quieren ponerlos todos. Carlos, ¿me haces favor de leerlos, por favor? Con todo gusto, sí. Venid las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaban a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Ok. ¿Sabe sobre qué se basa la experiencia? La alabanza. Ya dije la respuesta. La alabanza se basa sobre la experiencia. Ajá. O sea, Dios nos amó primero para que nosotros le amáramos. Entonces es muy importante el poder el poder experimentar la gracia de Dios. Fíjate cómo empieza aquí. Prácticamente después de los 4 primeros versículos en donde se habla de esa alabanza, del propósito de la alabanza, de las obras maravillosas dice, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, decía el versículo 3. Dice la primera parte del versículo 5, venid y ved las obras de Dios. Y temible en hechos sobre los hijos del hombre. Venid y ved. El remedio mayor contra el escepticismo es fácil. Y se resume en una sola invitación. Ven y ve. Si alguien
duda de Dios, solamente necesita acercarse a Él con un corazón sincero y asombrarse de las maravillas que Él hace. Venid y ved. No solamente se refiere a las maravillas de su creación, que esas son palpables, ¿no? Sino también se refiere a aquellas que en lo personal hace con su pueblo. Esto me llama la atención y me recuerda mucho la historia de Felipe y Natanael. En el primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, empiezan a aparecer los primeros discípulos de Jesús. Y entonces, primeramente, unos discípulos se le acercan a Jesús y le preguntan: Rabí, ¿dónde moras? Y entonces Jesús les dice exactamente esto: venid y ved. Después, posteriormente, Jesús se encuentra y entonces fueron y vieron y se quedaron con él. Después Jesús le dice una invitación a Felipe. Se encuentra un hombre llamado Felipe y le dice: sígueme. También lo estaba invitando a una experiencia real. Sígueme, porque siguiéndome vas a verme, ¿no? Y entonces Felipe se queda atónito de ver la grandeza, la humildad, el amor de Dios, lo que haya visto, no lo dice la palabra, pero de repente ve a un amigo y le dice: hemos encontrado al Mesías, aquel del que habló Moisés, a Jesús de Nazaret. Y se encuentra ante el primer argumento escéptico: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, no solamente de Nazaret, de Galilea. Seguro no había muchos próceres para la historia de Israel que hubiesen salido de Galilea, ¿verdad? El único que recordamos es Jonás, ¿no? Y entonces y deja mucho que desear algunas cosas, ¿no? Entonces le dice, entonces Felipe, en vez de argumentar con él y decirle: mira, de veras, es que Jesús cumple esta y esta profecía, y además mira lo que hizo y lo que deshizo, porque Natanael, con ese espíritu escéptico, lo podía mandar a volar. Lo único que hizo Felipe fue: ven y ve. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Nosotros podemos decirle a mucha gente: ven y ve, ven y experimenta, velo con tus propios ojos. ¿Cuál es el problema? Que muchos no quieren pararse e ir con Jesús como lo hizo Natanael. Natanael pudo haber dudado y ser muy escéptico de todos los nazarenos. Sin embargo, él dijo: ok, voy y veo. Y por eso Jesús, cuando se acerca, le dice: he aquí un buen israelita, en cuyo espíritu no hay engaño. El problema del escepticismo no es tanto el escepticismo. El problema del ateísmo no es tanto no creer en Dios, sino quererte engañar. Muchas veces quizás te habrás encontrado con una persona que te discute y que la invitas a ver, que le invitas a experimentar, y que la persona te dice: no, esas cosas no son para mí, o inventa cualquier otro pretexto para decirte: no me voy a parar y no me voy a acercar. ¿Por qué? Porque porque realmente no lo tiene en su corazón, ¿no? Fíjate que el hecho de poder ver esta evidencia, la fe en Dios es una experiencia real, y esta experiencia echa por tierra cualquier prejuicio o altivez que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Señor. Así que, como habíamos dicho, aquí tengo dos ejemplos, uno de Mateo 9:22, que dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Una mujer se acerca, piensa y ve a Jesús y dijo: si tan solo me acercar y tocar el borde de su manto, seré sana. Y efectivamente lo hizo. Y efectivamente sucedió el milagro. Entonces, por eso Jesús dijo: hija, tu fe te ha salvado. De nada hubiera servido todo el poder de Jesús si esa persona no se hubiera acercado. Jesús enfrenta a un hombre, a un padre desesperado porque su hijo
desde chico lo poseía un demonio. Y entonces le dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Este hombre le dijo, si puedes tú hacer algo, porque todos los médicos no lo han hecho, ¿no? Si puedes hacer algo, se acercó, sí, pero con cierta duda. Jesús no lo podía jalar, pero sí le dio un argumento muy importante. Si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Y bien, pues sigue esto. Finalmente, el hombre nos declara, o sea, Jesús nos, como habíamos visto, el problema no es que el hombre no pueda ir y ver, sino el problema es que no quiere ir y ver. Y Juan 3:20 nos lo declara, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Muchas de las personas que argumentan en contra de la palabra, que argumentan en contra de Dios, y que puedes hacerle una invitación para ver, ¿sabes qué? No lo quieren hacer porque en el fondo no quieren enfrentar sus vidas con el Dios Todopoderoso. Pero aquel que no importando toda la tradición escéptica que pudo haber tenido, no importando todos los prejuicios que pudo haber tenido, de repente dice, ok, voy a ir y voy a ver. Dios puede hacer maravillas. Acuérdense como Naamán el sirio estaba Naamán le dijeron, oye, si te pidieran algo mucho más grande, ¿no lo harías? Porque él se había escandalizado de que Eliseo le dijera, vete, y ni siquiera Eliseo, sino le mandaron a decir a ese gran general, vete y zambúllete en el Jordán 7 veces. Entonces dijo, ay, ¿que los ríos de Damasco no son mejor que este Jordán feo? Y entonces un siervo le dijo, Señor, si el profeta no hubiera demandado de ti algo más difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto si nada más te pides zambullirte 7 veces? Y entonces Naamán fue y vio. Naamán experimentó lo que Dios le tenía. Bien, versículo 6. Ahora, temible en los hechos sobre los hijos de los poderosos sobre los hijos de los hombres. Aquí dice 2 hechos muy importantes. Fíjate. Dice, volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Ahí en él nos alegramos. ¿De qué milagros está hablando aquí el Salmo? ¿A qué milagro se refiere? ¿Alguien me puede decir? ¿Perdón? El Mar Rojo. ¿Y qué otro? Y el Jordán. Hechos 2 milagros hechos en un lapso de 40 años en la vida antigua. Más o menos, si tomamos en cuenta y suponemos que David hizo este salmo, aproximadamente esos hechos antiguos se encontraban a 500 años de distancia. Más o menos es el tiempo, ¿no? ¿Sabes qué es impresionante? Que los hechos antiguos de Dios, con la fe se siguen haciendo vigentes. Y si tú meditas en la palabra de Dios, hay mucha gente que dice, no, la palabra de Dios fue escrita hace muchos años en un lugar muy distinto al tuyo. Ciertamente hay cosas que tenemos que estudiar más porque no, y involucrarnos más en el contexto. Y es importante hacerlo, ¿no? Pero también todas esas cosas te puedes encontrar con similitudes en tu propia vida. Y puedes decir, ok, yo me voy a recrear, tengo un problema ahorita, tengo una situación que atravesar, pero tengo al mismo Dios que tuvo Moisés. ¿Quién conoce la vida de la misionera Gladys Aylward? Tú la conoces, Pati, y varios por ahí, seguramente tú, Nati, también la conoces, varios la conocen ahí, bueno, muchos no levantaron la mano, pero también la conocen. Bueno, no les voy a contar toda su vida, pero ella venía con 100 niños huyendo de del ejército japonés, y de repente se encuentran con una barrera, un límite,
que del otro lado suponía la salvación para ellos, de que ya no pasaran los japoneses, pero no lo podían pasar. Se encontraba con 100 niños, más de 100 niños descalzos y débiles, y algunos tenían que cargarlos, y tenían que pasar el gran río Amarillo. Ella, con el cansancio que tenía, rompe en desesperación y en llorar. Y entonces se le acerca un niño y le dice: oiga, maestra, usted nos enseñó que Moisés oró a Dios y Dios abrió el mar muerto. ¿Por qué no oramos todos a Dios? Porque es el mismo Dios. Y le pedimos que nos abra el río Amarillo. Y entonces, la dice igual con un poquito de incredulidad, dijo: bueno, está bien, es el mismo Dios, ¿no? Y entonces se pusieron a orar, y cuando terminaron de orar, no se encontraron un mar abierto, un río abierto, como el Jordán, pero sí se encontraron un soldado chino regañón, que les dice: ¿qué están haciendo aquí? ¿No saben que este lugar es muy peligroso por los japoneses? Déjenme conseguirles un bote. Y se lo consiguió y los pasó. Dios supo qué situación traer, pero vean cómo una enseñanza con miles de años de antigüedad cobra vida gracias a la fe. Ahora, aquí te habla de dos fronteras muy importantes. La primera, el Mar Rojo. La primera era una frontera imposible para atravesar por el pueblo. Sin embargo, fue una frontera que definió su vida. Su vida ya no podría ser la misma después de ese cruce del Mar Rojo. Su vida, ¿por qué? Porque prácticamente ellos se deshacían y se desvestían de su esclavitud pasando esa frontera. ¿Por qué? Porque el que los esclavizaba iba a terminar en el mar. De alguna manera esa primera frontera se parece a la verdadera conversión, ¿no? Y la segunda frontera, ellos iban a llegar, era una frontera imposible pasar por ellos mismos. Y también define algo muy importante en la vida de todo creyente: llegar finalmente a la tierra de la promesa. De alguna manera, eso me recuerda a la muerte de los santos y a cómo nosotros algún día tendremos que pasar también un río, tendremos que pasar algún valle, pero ¿sabes qué? En compañía. O sea, ellos lo hicieron, en el Mar Rojo todavía no existía el arca del pacto, pero en el Jordán ya. Y el Jordán se puso en medio del el arca del pacto se puso en medio del Jordán y todos los israelitas pasaron. ¿Qué Jesús no va a estar en medio de nosotros en esos tiempos difíciles? Pues sí, son dos fronteras importantes. Tenemos que saber, meditando en estos dos milagros, que solamente Dios nos puede llevar a atravesar los mares y ríos difíciles en nuestra vida, pero que una vez al ser liberados de los mismos, no podemos ser los mismos. Si Dios te da victoria sobre el pecado, no puedes seguir pecando. No podemos regresar a nuestra vida pasada, ya sea en el desierto o en la esclavitud, porque a través de cada prueba y cada respuesta contestada y cada victoria dada, Dios te va transformando. Entonces no puedes ser el mismo. Pedro trató de ser el mismo después de conocer a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cómo conoció Pedro a Jesús? O uno de los primeros actos de Pedro con Jesús. Sí, Juan. Sí, Juan. Sí, Pablo, perdón. Estaba pensando en Juan, perdón. Sí. Pedro estaba incómodo, estaba frustrado, y Jesús le hace ver que al volver a echar a redes al mar podía sacar peces. Exactamente. Yo pienso por lo que dice Juan, que Pedro y Jesús se conocieron un poquito antes, pero finalmente Jesús estaba en la barca. Y entonces, lo voy a sintetizar para que no se nos haga tarde.
la primera pesca milagrosa. A través de eso, Pedro vio a Jesús con todo su poder, con toda su misericordia, y Jesús le hizo un llamado: te haré pescador de hombres. Muerto Jesús y después de resucitado, un día Pedro le dice a sus amigos: vamos a pescar. Ajá. Y entonces se fueron a pescar como lo solían hacer antes, hacía 3 años antes de que conocieran a Jesús. ¿Tiene malo algo de pescar? No. ¿Tiene algo malo trabajar para poder tener tus pescados en la mesa? Tampoco. El problema es que de alguna manera esto simboliza que coquetearon con el estilo de vida antiguo que tenían, en cierta manera. Vamos a pescar y a pasarlo como antaño, ¿no? Y en ese mismo lugar se encontraron de nuevo que no pescaban nada. Ajá. O vamos a hacerlo como nosotros sabemos, ¿no? Es otra. Y en ese mismo lugar se volvieron a encontrar a Jesús. Y Jesús les pidió: ¿tienen algo, hijitos? Y ellos dijeron: pues no hemos pescado nada. Jesús sabía que no tenía nada. Echen otra vez su red. Y entonces echan la red, y entonces sale una pesca de 150 peces, que en ese caso dice la red no se rompía. En el primer caso dice que la red sí se rompía, en este caso la red no se rompía. Y entonces Juan le dice a Pedro: es el Señor. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Se echó al agua, agarró sus ropas y se echó al agua porque estaba, digamos que en ropa interior. Estaba pescando en una ropa muy formal, ¿no? Y entonces, él estaba quebrantado, estaba avergonzado porque el Señor lo encontró haciendo lo mismo de lo cual lo había rescatado y de alguna manera no estaba haciendo su llamado. Pero la misericordia de Dios, o sea, el Señor no fue y le reclamó: qué mala onda eres, Pedro, sino le dijo, con mucho cariño, le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan que hemos visto que, aunque muchos incrédulos van a terminar arrodillándose delante de Dios, pero lo van a terminar haciendo por temor? Yo vi a mucha gente hincada en el temblor, pero ahora seguramente no se acuerdan de Dios. Y muchos que decían: ay, Dios mío, pero pues ahora no lo mencionan. Sin embargo, Jesús va más allá y dice: Pedro, ¿me amas? Y quiero leérselos, esta parte nada más, Juan 21, 17 al 18, que dice: le dijo la tercera vez, Simón, porque dice, se lo dijo 3 veces y Jesús le respondía lo mismo, y le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Y la tercera vez dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, dijo: ¿qué no me crees? De que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo por tercera vez: apacienta mis ovejas. Bueno, eso de Jesús le dijo por tercera vez, yo lo añadí, ¿no? Ya. Pero después le dijo algo muy importante: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, como lo hiciste esta mañana, ¿no? Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Es una forma muy impresionante. Dice, con esto anunciaba a Jesús el tipo de muerte que Pedro iba a tener. Pero también con esto se nos anuncia el tipo de muerte que debemos de tener en nuestra vida. En alguna ocasión, o sea, el Señor muchas veces nos va a llevar a lugares donde no queremos. Pero ¿sabes qué? Es muy importante ser mansos. Y es muy importante el saber que tenemos un llamado, un ministerio, y que este ministerio y este llamado tiene que ser fundamentado en el amor hacia Jesús. No lo amamos nosotros primero, Él primero nos amó a nosotros. Sin embargo, con todo lo que ha hecho en nuestra vida, ¿cómo no lo vamos a amar? Es importante verlo y tenerlo, ¿no? Por último,
nos encontramos en el versículo 7, antes de la segunda pausa, que dice: Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. El poder de Dios es eterno. Los milagros y los grandes hechos se acaban en nuestras vidas. El Mar Rojo terminó regresando a su lugar. Igualmente el río Jordán. Pero el poder de Dios no se ha desvanecido. Así que el mismo Señor que esos hechos poderosos los hizo en el Sinaí y en Palestina, ese es el mismo Señor que señorea sobre toda la tierra. ¿Y qué nos puede alentar en este momento para nosotros? En que nosotros, aunque nos encontremos muchas veces con malas noticias, en que veamos una humanidad volcada en contra de Dios y en contra de sus mandamientos, sabemos que el poder de Dios continúa para siempre, y el bien de Dios y la voluntad benéfica de Dios va a prevalecer sobre los hechos malos de los hombres y de aquellos que se le rebelan, ¿no? Por eso dice la última parte: los rebeldes no serán enaltecidos. ¿Por qué? Porque Dios enseñorea. Pero además no solamente tiene su poder dura y Él enseñorea sobre toda la tierra, sino también su ojo está sobre toda la tierra. Si tan solo el hombre le hiciera caso a su conciencia, muchos vendrían delante de Dios. Muchos podrían venir delante de Dios y arreglar cuentas con Él. Estamos en un tiempo de gracia. Dios no ha manifestado su segunda venida todavía. Bueno, este es un tiempo de gracia para que todos aquellos que no se han arrepentido lo hagan. Jesús no pateó a la mujer que tocó el borde de su manto, sino que simple y sencillamente primero fue sana y después la reconfirmó en su fe. Le dijo: tu fe te ha salvado. Y entonces, de la misma manera, tú delante de Dios vas a encontrar los brazos abiertos. Pero es muy importante que tú vayas como debes de ir. En humildad, en arrepentimiento, sabiendo que Él es perdonador. Pero para que sea perdonador, tú tienes que estar consciente de tu pecado y pedirle perdón. Es un punto muy importante. Nuestra conciencia da testimonio de que Dios sabe lo que hacemos a cada momento y en lo más interno de nuestro corazón. ¿Cómo te vas a conducir? ¿Saben lo que quiere decir una atalaya? Exactamente. Es un hombre que vigila en una torre. La traducción pudo haber dicho un vigilante, Dios vigila. Pero aquí habla de no solamente vigila, sino vigila desde lo alto y ve lo que todos los demás no ven, porque lo ve desde su punto del horizonte está mucho más alto. Y entonces, Dios ve todo. Dios ve, y no solamente ve hacia las alturas, hacia nosotros, sino también ve el más íntimo pensamiento que sale de nosotros. Ahora que estudiamos esto, ¿cómo nos vamos a conducir si sabemos que Dios atalaya sobre nuestras vidas? Vigila alto sobre nuestras vidas. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y Lucas 2, del 2 al 3, dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará desde las azoteas. Así que estamos delante de Dios tal como somos. ¿Qué vamos a esconderle? Mejor vamos a acercarnos delante de Él y disfrutar lo que Él tiene para nosotros, ¿no?
Bien, finalmente, dice, los rebeldes no serán enaltecidos. La rebeldía es producida por el orgullo. El rebelde se enorgullece, o más bien el orgulloso se rebela, que será primero, cuál será después, ¿verdad? Y se levanta en contra de lo establecido por Dios. ¿Por qué? Porque está inflado por su orgullo. Pero cuando Dios se manifiesta en su poder, entonces el rebelde se desinfla. El mundo nos puede deslumbrar con muchas de sus ideas, de sus preceptos, y podemos ser engañados muchas veces por muchos razonamientos, entre comillas, lógicos, en contra de la ley de Dios. Sin embargo, todos aquellos que algún día fueron tras toda esta altivez y este engaño y rebelión, algún día serán quebrantados y avergonzados. Y bien, terminamos con 3 versículos que hablan de esto mismo. Job 38:15 dice: mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido será quebrantado. Isaías 1:28 dice: pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Y por último, un salmo que me gusta mucho, que vimos ya, el Salmo 37, de los versículos 35 al 36. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Así que es importante decidir por Dios, y verdaderamente dentro de esta alabanza dice: los rebeldes que se levantan en contra de él, no serán enaltecidos.